Buenos días, mi nombre es Neider Aníbal Mancilla Muñoz, pertenezco al segundo semestre de RGC Farmacia, pertenezco a CEA Florencia. En el día de hoy vengo a hablarles de los fundamentos químicos y biológicos. Las biomoléculas. Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos y están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. En otras palabras, las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Clasificación de las biomoléculas. Hay dos clases de biomoléculas, las inorgánicas y las orgánicas. En este caso, las inorgánicas son el agua, las sales minerales, el oxígeno y el dióxido de carbono. Las inorgánicas son el origen mineral, no son fabricadas por los seres vivos, pero son imprescindibles para los seres vivos y mantenimiento de la vida. El agua. El agua es el componente principal y fundamental de los seres vivos. Es una molécula formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. El agua es esencial para la existencia de la vida y es el biomolécula más común. Las sales minerales son moléculas simples formadas por átomos con carga opuesta que se separan completamente en el agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio, formado por un átomo de cloro cargado negativamente y un átomo de sodio cargado positivamente. Los gases son moléculas que se encuentran en forma de gas. Son fundamentalmente para la respiración de los animales y la fotosíntesis en las plantas. Ejemplo de estos gases son el oxígeno molecular, formado por dos átomos de oxígeno unidos entre sí, y el dióxido de carbono, formado por un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. Y en las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son aquellas moléculas que contienen átomos de carbono en su estructura. Los carbohidratos. Los carbohidratos son probablemente las sustancias orgánicas más abundantes y extendidas en la naturaleza y son componentes esenciales de todos los seres vivos. Los carbohidratos son producidos por las plantas verdes a partir del dióxido de carbono y el agua durante el proceso de la fotosíntesis. Los monosacáridos. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples y a menudo se llaman azúcares simples y tienen la fórmula molecular general H2O-N, donde N puede ser 3, 5 o 6. Así los monosacáridos se pueden clasificar según el número de átomos de carbono presentes en la molécula. Y están los disacáridos. La mayoría de los azúcares que se encuentran en la naturaleza son disacáridos. Estos se forman mediante la formación de un enlace glicosídico entre dos monosacáridos a través de una reacción de condensación que libera agua. Los lípidos. Los lípidos hacen parte de los orgánicos. Los lípidos son otro tipo de biomoléculas orgánicas cuya característica principal que son hidrofóbicas, o sea, repelan el agua y en consecuencia son insolubles en agua dependiendo su estructura. Los lípidos pueden clasificarse en cuatro grupos principales. Está en los triglicéridos. Los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol unida a tres cadenas de oxígenos grasos. Un ácido graso es una molécula lineal que contiene un ácido carboxílico seguido por una cadena hidrocarbonada y un grupo metilo en otro extremo. Siguen los fosfolípidos, que son de los lípidos que pertenecen a la clasificación de orgánicos. Los
fosfolípidos son similares a los triglicéridos en cuanto a que poseen una molécula glicerol unida a dos ácidos grasos. La diferencia está en que los fosfolípidos poseen un grupo fosfato en el tercer carbono del glicerol, en vez de otra molécula de ácido graso. Esteroides. Los esteroides están formados por 4 anillos de carbono fusionados, a los cuales se les unen distintos grupos funcionales. Uno de los más importantes es el colesterol, pues es imprescindible para los seres vivos. Es el precursor de algunas hormonas importantes como el estrógeno, la testosterona y la cortisona, entre otras. Ceras. Las ceras son un pequeño grupo de lípidos que poseen función protectora. Se encuentran en las hojas de los árboles, en plumas de las aves, en el oído de algunos mamíferos y en lugares que necesitan ser aislados o protegidos del ambiente externo. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las principales moléculas transportadoras de información genética en los seres vivos. Su función principal es dirigir el proceso de síntesis de proteínas, las cuales determinan las características heredadas de cada ser vivo. Están compuestos por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Las dos clases principales de ácidos nucleicos son el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. El ADN es la molécula que contiene toda la información de una especie, por lo cual está presente en todos los seres vivos y en la mayoría de los virus. El ARN es el material genético de ciertos virus, pero también se encuentran en todas las células vivas. Allí desempeñan funciones importantes en ciertos procesos, como la fabricación de proteínas. Cada ácido nucleico contiene 4 de 5 bases posibles que contienen nitrógeno: adenina A, guanina G, citosina C, tiamina T y uracilo U. El ADN posee las bases adenina, guanina, citosina y tiamina, mientras que el ARN posee las mismas excepto la tiamina, la cual es sustancia por el uracilo en el ARN. Las proteínas. Las proteínas son las moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones importantes y hacen la mayor parte del trabajo en la célula. Son necesarias para la estructura, función y regulación de los seres vivos. Se componen de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las proteínas están formadas por unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, unidas entre sí mediante enlaces peptídicos y formando largas cadenas. Los aminoácidos son pequeñas moléculas orgánicas con propiedades físico-químicas muy particulares. Hay 20 tipos diferentes. Funciones variadas. Las proteínas pueden ser componentes estructurales y de movimiento para la célula, como por ejemplo la actina. Otras funciones acelerando las reacciones bioquímicas dentro de la célula, como el ADN, polimerasa, que es la enzima que sintetiza el ADN. Muchas gracias, es todo por hoy.